En la semana se habló mucho de la tesis del triple empate. Pero Kast subió muy antes y muy pronto. Hoy día sale grandes profesionales técnicos, René Cortázar y varios más, apoyando Matei. Algo de lo que se ha conversado poco, que es respecto de la elección parlamentaria, que es tan, o no sé si es más importante, pero es extremadamente importante, más allá del valor que le han dado. Yo, antes de meterme en eso, quiero preguntarles por la elección presidencial. Salió hoy día una encuesta feedback, claro, que instala a Johannes Kaiser por sobre Evelyn Matei en una diferencia muy pequeña, con Yonet Jara arriba, con Kast bajando. En la semana se habló mucho de la tesis del triple empate, Mayol, que era la encuesta 20-20-20. 20-20-20, que es lo que decía Mayol y que podía ser una definición de infarto. ¿Qué te parece esa tesis? ¿Tiene asidero o no, Lolo? a mí me gusta, soy bien nerd para el tema metodológico. Mayol es mucho más cualitativo que cuantitativo. Él trabaja en una lógica más de panel, más de como análisis semiótico, más de percepción. ¿Sí? Y se va ajustando, y lo que sí, y ahí entramos al detalle, sí me da que he visto un crecimiento mayor en las parlamentarias de libertarios, que es un voto netamente de lista, pero principalmente con respecto a republicanos. O sea, ahí me da que hay al menos 5 o 6 libertarios que yo consideraba que no tenían opción de salir, que ahora están compitiendo. Mira. Y de esos, la gran mayoría le quita el cupo a republicanos. Ah, Entonces, el trade-off es principalmente Kast, Kaiser, por así decirlo. Y por eso creo que además la declaración de José Antonio Kast, cuando dice como casi que señor Boric está avisado, apunta un poco al mundo Kaiser. al mundo Kaiser. Mundo más Bueno, eso hombre. explica también algunas reacciones de varias cuentas en Twitter de republicanos que básicamente se orientaron ahora a golpear a Johannes Kaiser. La minuta ya no está referida a Matei, no está referida claro, a los derechistas cobardes como uno. No, está bien, pero a lo que voy es que cambia. No se ría. Este es uno de esos. Bueno, Ahí tenemos. este se cambió. Ahí ¿Ah? tenía un voto. Ya, pero da la impresión que, a ver, por lo menos todo lo que yo he escuchado, se lo escuché a Juan Pablo Lavín esta semana, se lo escuché a Mayol, Sí. todos indican de que de alguna manera el que está subiendo es Johannes Kaiser y está subiendo contra la mayoría que tiene José Antonio Kast. Entonces, a lo mejor en ese juego, en ese lo que decía Mayol, ser el jamón del sándwich, podía eventualmente Acá. producirse este triple empate. Esto es un Yo no sé- comentario absolutamente cualitativo y no cuantitativo. Acá se le está pasando la cuenta a dos cosas. Lo primero, un problema de base. Cuando tú logras mantener ocultas tus posturas por un rato largo, tarde o temprano terminan aflorando. Es inevitable. Entonces, como Kast no quiere tomar definición en ciertos temas, le aparece un bus de Kaiser, literal, que está recorriendo todo Chile con su señora al que lado. está hablando de eso. Claro, con su señora al lado, hablando de eso, con una guagua pequeña, digamos, en brazos, una familia, digamos, ideal, una cosa bien armada, versus, digamos, el silencio respecto al candidato que normalmente solía ocupar ese espacio. Y segundo, como Kast tiene que empezar a cuidar cada una de las cosas que dice, porque esto es igual que lo hemos hablado, es como en el ciclismo. Cuando estáis mucho rato en la punta, te cansáis y empezáis a correr el riesgo de que el viento empiece a jugarte en contra. Kast está mucho rato en punta. Cuando subió... Bueno, le pasó a Matei Claro, también pero durante mucho tiempo. Exacto, pero Kast subió muy antes y muy pronto. Entonces empieza a recibir todo el viento en contra. Y este viento en contra que recibe lo obliga a moderar sus posturas, a no decir mucho. Cuando no dice mucho, empieza a aparecer Kaiser con un discurso mucho más consistente a decir las cosas que solía decir Kast. Y entonces eso resulta mucho más atractivo para el votante tradicional de Kast, resulta más atractivo pasarse a Kaiser. Entonces no pierde Matei. Matei empieza a capitalizar por otros lados. Sí. Kaiser le empieza a comer votos a Kast. Entonces la tesis del 20-20-20 empieza a resultar bastante plausible. ¿Te parece que tiene Bastante asidero? lógica. Porque claro. Yo hubiera preferido otra lógica, hubiera preferido que dos de derecha pasaran a la segunda vuelta. Pero todo Claro. parece indicar de que al final Jara está en una Bueno, en posición eso, de que no baja mucho. los debates van a ser de concha importante. Quedan 3 balas de aquí a la primera vuelta. La primera se agota el domingo, el debate en Canal 13, después viene el debate de la Arch el 4, y después viene el debate de Anatel, que es el 10. Curiosamente siempre se ha hablado que los debates influyen mucho en el indeciso, no sabe, no responde, pero hoy en día yo creo que los indecisos, no sabe, no responde, no hay muchos. Y la movilidad entre candidatos va a ser bien relevante. O sea, yo creo que veo dos cosas. Uno,
Kaiser y Kast, la diferencia son casi directa. Y ojo, también hay un voto del partido de la gente que se va con Kaiser por la novedad. ¿Qué es lo que uno Sí, entiende sí. también que fue lo que fue a hacer Johannes Kaiser yendo al norte? También. Al norte. Sí, claro. Él fue precisamente a buscar el voto de Franco Parisi. Entonces, y Franco Parisi baja, cosa que no me complica, pero, Sí, claro. pero ojalá que ese claramente hubiera ido para voto más centrista, más de Chile Vamos, pero ocurre. Y lo segundo también tiene que ver con... y hoy día, de hecho, tuve un seminario, estaba Pepe Out, y él hablaba de que el voto no declarado, el voto oculto, por así decirlo, de exconcertación, puede ayudar un poco más de ahí. ¿Cuánto sea ese? No tengo idea, porque no No conozco está ni- cuantificado eso. no conozco ningún candidato que no diga el voto oculto, pero más allá Claro. de eso, va a ser relevante. O sea, hoy día está muy huérfano el centro izquierda, Sí. más la concertación técnica. Y hoy día sale grandes profesionales técnicos, en René Cortázar y varios más, apoyando a Matei. Sí. Ahora, el hecho que, a ver, el hecho que Kaiser esté subiendo, como que la tendencia va hacia allá. Sí. Eso va probablemente a alertar a mucha gente. Oye, a lo mejor no va a ser Kaiser el que va a pasar a segunda vuelta, a lo mejor va a pasar Kaiser a segunda vuelta. Y si Kaiser pasa a segunda vuelta, quizá el escenario de mucha gente que le teme a ese núcleo político puede ser mayor. Entonces a lo mejor puede producirse otro desbarajuste de claro. gente que ya sabes que hagamos todo lo posible para meter a alguien más moderado a la segunda vuelta. Estos 3 años, estos 3 días, estas 3 semanas va a terminar siendo 300 semanas. O sea, es interminable, porque suben y bajan muy fácilmente. Además, Hay mucho trabajo, sí. y hay un 30% de gente. Las encuestas normalmente suelen hablar de no sabe, no responde. Yo diría que tendría que haber una tercera frase. No le importa. Y no le importa a ese 30% de gente que no votaba, ¿quién sabe por quién van a Sí, es terminar que esa es la votando? pregunta. El votante obligado, la única encuesta que hace la diferenciación La entre UDD. votante habitual y votante obligado es la que hace UDD. Juan Pablo Lavín, la de la UDD. Yo lo escuchaba el otro día en una entrevista en Tele 13 Radio donde él decía que había un porcentaje importante de la gente que estaba en ese núcleo que votaba derecha, que de hecho votaba derecha, Sí. porque el porcentaje que votaba izquierda era muy pequeño, pero que también era muy volátil. No, ya, la- además, la para hacerlo oferta. aún más difícil, tení voto voluntario para migrantes, que son cerca de 800.000 en el padrón. Entonces, ¿cuántos de Sí. ellos van a votar? ¿Cómo se movilizan? Está metodológicamente muy difícil medir esta encuesta. Hay varios analistas que 100% guata. Yo me comprometo a venir a TVX un par de días después de la elección y que revisemos uno a uno encuesta y analistas. Ah, A me ver cómo encanta está. Me encanta eso, comparar, me sí. encanta. Ahora, Álvaro decía Bueno, vamos a que llevar con varias sorpresas. tengo la impresión. Álvaro decía que en el modelo que tiene, él vio un ascenso del voto Kaiser que tiene una relación con el voto eventualmente que podría tener el Partido Nacional Libertario. Claro, a mí, dos cosas. Uno, ya estando ya de lleno, el conglomerado de derecha con más diputados en Chile en el próximo periodo, sin lugar a dudas, va a ser Chile Vamos más demócrata, incluso hay un amarillo que me da. Ya, Pero eso va a ser. Esto Ya. es consistente con lo que ya dijo Anholster y con lo que también había señalado Silla Caliente. Digamos Pero que son entiendo que los dos Jorge lo que antecedentes hacía era una proyección. Una proyección. Hace Sobre proyecto. pero sobre la base de antecedentes de elecciones anteriores. Claro, el único problema que en general tiene Silla Caliente al Holster es que no considera, desde mi perspectiva, que no consideran bien el trasvasije de Pamela Giles desde Acción Humanista o Al el Partido PDG. Humanista al PDG. Entonces, usualmente tienden a subestimar un poquito el PDG. Ujú. Yo creo que el PDG, por ejemplo, el distrito 2 se va a sacar al menos 2. Yo creo que entra la abuela y no sé si la Santa París o el abuelo, pero ahí hay un Sí. cambio. Ya. Pero UDI más RN más Evópoli deberían ser más que el pacto completo de republicanos con libertarios y social cristianos. Entonces eso es bueno aclararlo, Ujú. porque finalmente quienes van a tener el manejo del Congreso va a ser Chile Vamos. Ujú. Entonces eso es súper relevante O sea, entenderlo. Ahí está la negociada. Ya, perfecto. Entonces, lo que te dan tus números es que Chile Vamos, respecto del pacto de republicanos, social cristianos, libertarios, va a tener una preeminencia. Yo vi algunas proyecciones Sí. que los ponían muy cerca, sí. Sí, a algunos y les pregunté por qué los ponían tan cerca, se habían visto encuestas y me dijeron que no tenían encuestas. Ya, Lo que es muy Ok. legítimo. ya. Entonces no es un tema, o sea, tú dices que existe La una mayoría republicana entonces no va a ser tal. O sea, en general, Ya. debiesen doblar o triplicar lo que tienen hoy día. Claro, pero- Ya es un logro Sí, político pero muy importante. Lo que uno concebía, y que es lo que nos dijeron en algún minuto, digamos, de que estar asociado a cáncer, a grito y plata, Claro, la me mayoría pasa. republicana parece que no va a ser Sí. tal. Yo creo dos cosas. Uno, mientras mayor la magnitud de distrito y menos desconocimiento, el voto de lista influye más. Entonces, hay republicanos en distritos grandes les va mejor. Claro. Cuando son distritos más pequeños, ahí importa mucho más el candidato y no les va tan bien. Y uno Claro. puede ver la última municipal o de gobernadores. No les fue muy bien en ese tema. Ujú.
pero cuando eran magnitudes grandes o elecciones de segundo orden, por así decirlo, entiéndase concejales o consejeros regionales, ahí les fue muy bien. Entonces, mi estimación más o menos es que la lista de republicanos, social cristiano libertario, debería sacar entre 32 y 39. Ya. Es una muy buena votación. O sea, es una muy buena sí, votación. mejor. Hoy día tienen Bastante menos que eso. Son como 20, 20 y algo, tantos. Sí. creo. O sea, debería haber un aumento un relevante. aumento importante. Claro. La lista de URN, Bópoli, Demócratas y Amarillo, si se quiere sumar, según mi estimación, debería ser entre 42 y 50, que es bastante más optimista que Pepe Out y otro, así que ahí se las cobro. Vamos a ver. Pero es más pesimista respecto a lo que había dicho Anholzer. Es que Alfonso decía que tenía 90 sin Partido de la Gente, yo lo veo muy difícil eso. Ya. Yo quiero Partido de la Gente porque no lo cuento mucho con la derecha porque es difícil evaluarlo. O sea, uno lo puede considerar dentro del marco de lo que hoy día es la oposición, pero, pero el abuelo y la abuela frente a un gobierno. claro, son oposición a este gobierno, pero frente a un gobierno de Cast, un gobierno de Matei, un gobierno Kaiser, no sabes. Claro, también va a ser oposición seguramente. Y me va a quedar entre 3 y 5, así que sacamos un promedio de 4. Y la izquierda oficialista, por así decirlo, la lista grande, debería sacar entre unos 55, 60. Y la segunda dejan un tercio, izquierda, más o menos, claro, probablemente unos 5. Mira, yo pregunté en el PDG y me ¿Ya? dijeron que ellos estaban muy optimistas respecto de 4 nombres. Sí, Ya. Pamela Giles, Pablo Maltés, Javier Olivares, Juan Marcelo Valenzuela. Mira cómo han ido bajando las expectativas. Franco Parisi estuvo en este querido canal, en un decía matinal. 15, 18, decía. Él hablaba de. Bueno, él hablaba- los números de Parisi dice que está tercero y bueno, está bien. Yo te sumo un nombre. A ver. En el 8, en Maipú, Colina, Estación Central, Dr. File. Podría entrar. A mí me daría entrar. Pero Dr. File se quedó sin compañero de lista. Se bajó el... No se bajó, digamos, no, hubo un problema de inscripción de lista. Entonces, ya, no- ok. Y yo creo que tiene una opción en el 6 o el 7, que es la quinta región, pero no te podría decir cuál de los dos. Ya. Ahí está más o menos definido y ahí tienen más peleas internas con izquierda, no sé, por ejemplo en el 6, el ex partido de la gente, Gaspar Rivas, compite por la ADC. Claro. Y ahí compite contra otro alcalde, va a haber un cambio, entonces hay cosas del estilo. Ya. Pero Perdón, yo me perdí en esto. Gaspar Rivas al final renunció a su vicepresidencia del Senado. no, sigue. Sí. No sigue. Y hoy día va por la democracia cristiana. Notable, llegará, Bueno, son llegará con cosas. Elmo, digamos. Partió en RN, pasó al PDG y terminó en la democracia cristiana. Sí, claro. La próxima elección, quién sabe, bueno, viendo si el salto, a lo mejor termina en el Partido Socialista. El ¿no? Partido Comunista. a lo Sí, mejor. bueno, ya. Entonces, a ti te da que, entonces, dentro de la oposición va a tener Chile Vamos una preeminencia de aproximadamente unos 10, 12 diputados respecto de la lista del Partido Nacional Libertario, los Social Cristianos y Republicanos. Así es. Eso es lo que te da. Ya. Y tú tienes una... ¿Por qué me dices tú que hay un alza en el Nacional Libertario en esa disputa? En general me dio que usualmente en los distritos impares, o sea, de magnitud de distrito impar, históricamente siempre fue un poco más cargado a la izquierda. Y ahora esa bisagra cambió hacia la derecha. Entonces en el 5 es 3 de derecha, 2 de izquierda. Ya. Y en algunos que son más grandes en 7, de repente me daban que ciertas oportunidades en donde podían salir hasta 2 republicanos. Por ejemplo, el distrito 9, un distrito que es muy difícil. 9 es... El de Recoleta, Jadwe, ¿no? Independencia, Huachorea, el Jadwe. ex de Juan. Que ahí, perdón, Marcelo ayer me decía de la importancia de por qué, o sea, la importancia electoral de claro. de la no presencia de Daniel Jadwe. Sí. Porque la no presencia de Daniel Jadwe deja solo a Boris Barrera. Que va a salir. Claro, Pensemos que o sea, Boris Barrera siempre ha tenido pero una Boris votación Barrera muy no baja tiene- personal. pero Boris Barrera no tiene el arrastre y la fuerza electoral que tiene Daniel Jadwe. No, o sea, la lista de izquierda, Y sin perdón, Carlos Cariola. y Jadwe no va a poder salir a hacer casa a casa. Perdón. No. Quise decir eso, Bueno, perdón. No quise decir eso, perdón. Sigue en su casa y puede mandar video. O sea, Saludos, Daniel. No teniendo a Daniel Jadwe, no teniendo a Carlos Cariola, no teniendo a Mike Torsini, la lista de izquierda puede bajar Claro. de 5 a 3. O sea, es un retroceso importante para ellos. Ujú. Y ahora va a entrar Carlos Cuadrado, y creo que sí va a ser un aporte. Sí. Va a entrar alguien del Partido Comunista, alguien del Frente Amplio. Y sería. Y por el otro lado, va a entrar Guillermo Ramírez, va a entrar uno adicional de Chile Vamos, Sí. por supuesto que sea. Yo- Y la duda tiene que ver con el séptimo cupo, porque va a entrar un republicano y esta mesa, que es incumbente, Claro. y el segundo cupo está bastante abierto. Que Entre podría ser libertarios. uno o una republicana o libertario. Ahí está compitiendo Exactamente. Javier, la Javier Rodríguez. Está la Javier Rodríguez, está la Maca García de Oro. Está Karina García Huidobro. Renovación Nacional lleva a Aldo Duque. Aldo Duque. Que tiene una votación importante él por sí mismo. Ujú. Entonces, yo creo que probablemente el segundo cupo Chile Vamos a terminar siendo él. Y si la votación de él llega a ser muy alta, incluso puede terminar arrastrando a María Elena Barco. Ahora, interesante esto porque estamos hablando de un distrito marcadamente de izquierda Sí. y que va a cambiar de bisagra según los antecedentes Se nos, que tiene. se nos olvida también de que entiendo que va a la reelección también Eric Olivera. Eric Olivera. Eric Olivera, que que era- era- que- esta vez va por demócratas. Claro, que ahí también en la incumbencia podría ayudarla también a salir. El único tema es que no tiene compañera lista, y además la lista de Bópoli, que tiene muchos recursos
económicos, por así decirlo. Ajá. claro, sí. Va Juan Manuel Ahí- Santa Cruz, el presidente. Ahí puede estar claro, y entiendo que ha habido mucha presión, digamos, de tanto de Felipe Cas como de Luciano Cruzco, que digamos trató de intervenir ahí fuertemente en selección. Ya, y el distrito 11, que también se ha hablado mucho del 11, porque el 11 es como el emblemático de la derecha, Sí. yo he escuchado a algunos que Las están Condes, Vitacura, muy Barnechea, excitados con la idea de un Peñalolén, 5-0. no sé, 6-0. 6-0, perdón, no 6-0. Desde mi punto de vista, imposible. Imposible. Matemáticamente imposible. Pedro No, de la no, Plaza matemáticamente. estaba diciendo eso. pero No, creo o que- sea, no, y además eso asume que República no se lo que también es imposible. Ahí hay dos cosas. Uno, por primera vez en mucho tiempo, la derecha es competitiva en RN.